El transbordador se sacudió al atravesar la atmósfera superior de X-317, un planeta que no tenía un nombre propio, solo una designación fría. La doctora Sarah Chambers se agarró a los apoyabrazos de su asiento y observó cómo el tono naranja de la fricción se convertía en el blanco cegador de las nubes espesas. Pronto los cielos se abrirían para revelar la misteriosa ciudad en ruinas que la había traído a través de la mitad de la galaxia. ¿Está bien, doctor? El piloto Jenkins llamó por encima del hombro. Su voz era tranquila, una despreocupación profesional que ella envidiaba. Estoy bien, Sarah respondió forzando el equilibrio. No sentía exactamente cuánto tiempo más. Solo unos minutos a la semana. Aterrizando cerca del grupo más grande de ruinas. Según sus instrucciones, Sarah asintió. Sus ojos regresaron a la ventana. Afuera, los destellos de los relámpagos parpadeaban a través de las nubes, iluminando fugaces destellos del suelo muy por debajo. Aunque había pasado años estudiando civilizaciones alienígenas, nada la había preparado para esto. Una ciudad diferente a cualquier otra con secretos que habían eludido a todos los científicos que habían puesto un pie aquí antes que ella. El flujo de datos de los escáneres planetarios había llegado en ráfagas. Errático y revuelto en su corazón había algo que se parecía a una señal, pero su naturaleza era insondable e inquietante en su simplicidad, pero enloquecedoramente complejo. El transbordador finalmente atravesó las nubes revelando el paisaje debajo de las ruinas extendidas por millas, un laberinto y una red de torres destrozadas y estructuras desmoronadas que desafiaban las normas arquitectónicas humanas. Los edificios estaban hechos de un material oscuro parecido al vidrio fracturado en fragmentos irregulares. No había un patrón en su diseño, era como si la ciudad hubiera sido arrojada junta en un frenesí caótico, y luego dejada pudrirse durante milenios. Jenkins comenzó el descenso maniobrando el transbordador hacia un claro en las afueras de la ciudad. La nave aterrizó con una ligera sacudida, y los motores se apagaron en un silencio inquietante. Sarah se desabrochó el arnés, y se puso de pie estirando la tensión que se había instalado en sus músculos durante la turbulencia. Envió buena suerte, dijo el Dr. Jenkins mientras se dirigía a la escotilla. Estaré monitoreando desde aquí. Si tienes algún problema, dame. Sarah asintió, aunque dudaba que la comunicación de corto alcance del transbordador pudiera penetrar el material denso de las ruinas. Agarró su mochila, se la colgó al hombro y descendió por la rampa hacia el aire frío y húmedo del XC-317. La ciudad se alzaba ante ella, una silueta oscura contra el cielo silenciado. Un extraño silencio flotaba en el aire roto solo por el ocasional susurro del viento. A través de las agujas fracturadas, Sarah respiró profundamente y activó su escáner de muñeca, parpadeó y cobró vida. La pantalla mostraba un revoltijo de señales, lo mismo que antes. Murmuró para sí misma, errático, pero definitivamente un patrón en algún lugar. Su misión era simple, encontrar la fuente de la señal enterrada dentro de las ruinas y determinar su origen, pero mientras se movía hacia el primer grupo de edificios, sintió un nudo de aprensión apretándose en su pecho. Había algo intrínsecamente mal en este lugar. No era solo la arquitectura. Las ciudades alienígenas a menudo parecían extrañas a los ojos humanos, sino la atmósfera opresiva que parecía pesar sobre cada paso que daba. Las ruinas eran más altas. De cerca sus superficies reflejaban la tenue luz en patrones caleidoscópicos fracturados. Se acercó a una estructura que parecía un arco, aunque su propósito no estaba claro. Los símbolos estaban grabados en su superficie, pero eran abstractos e irreconocibles. Tomó algunas fotos pasándolas por su traductor portátil. Aunque no esperaba ningún resultado útil, el dispositivo emitió un pitido incapaz de identificar ningún patrón lingüístico familiar. No es de extrañar allí, murmuró dando un paso más hacia la ciudad. Mientras caminaba, el suelo bajo sus botas se movió crujiendo como fragmentos de vidrio. El sonido hizo eco en las imponentes estructuras creando una cacofonía desorientadora. Era como si la ciudad misma estuviera respondiendo a su presencia, transmitiendo cada movimiento a cualquier entidad antigua. Todavía permanecía aquí. Bien, concéntrate, susurró, tratando de calmar sus nervios. Revisó su escáner nuevamente, ajustando la frecuencia a una banda más estrecha. La señal fluctuó, una serie de pulsos que casi sonaban como estática, casi pero no del todo. Allí había algo enterrado en su interior, un ritmo que sugería intención. Las horas pasaban mientras se adentraba más en la ciudad, trazando una imagen mental de su trazado. No había señales de vida, ni restos de civilización. Más allá de la arquitectura misma, los habitantes habían desaparecido hacía mucho tiempo, dejando atrás solo este inquietante monumento a su existencia, pero la señal persistía, haciéndose más fuerte cuanto más avanzaba. Jenkins, ¿me recibes? Intentó comunicarse, aunque la estática era la única respuesta. No le sorprendía que la ciudad pareciera distorsionar las señales electrónicas, transformándolas en tonterías confusas. Siguió adelante, atraída hacia el corazón de la ciudad, donde parecía originarse la señal. La encontró. Una enorme plaza circular en el centro de las ruinas. En el medio había una única estructura imponente, un monolito de vidrio oscuro que se estrechaba hasta un punto muy por encima de ella.
La superficie del monolito estaba grabada con símbolos similares a los que había visto antes, pero aquí parecían brillar, pulsando débilmente al ritmo de la señal en su escáner. Sara se acercó con cautela, sintiendo un hormigueo en la base del cráneo, el aire. Sara se echó hacia atrás, su corazón latía con fuerza, las vibraciones se intensificaron y se tambaleó, casi perdiendo el equilibrio. Entonces, desde lo más profundo del monolito, surgió un sonido, un zumbido bajo y resonante que llenó el aire a su alrededor. No se parecía a nada que hubiera escuchado antes, una mezcla de tonos que se retorcían y deformaban, casi parecido a una voz. La mente de Sara se aceleró mientras trataba de darle sentido al sonido. No era un lenguaje, no en el sentido convencional, pero tenía un patrón, un ritmo que se sentía casi familiar. ¿Me está hablando?, suspiró. Mirando fijamente al monolito, el zumbido cambió los tonos modulando en una secuencia que parecía vibrar a través de sus huesos. Su escáner de muñeca se volvió loco, la pantalla se llenó de símbolos confusos que parpadeaban rápidamente. Ella observó hipnotizada mientras se reorganizaban en un formato reconocible. Código binario humano. No, ella susurró, la incredulidad invadiéndola. Eso no es posible, pero estaba sucediendo. El simpsi continuó cambiando, descomponiéndose en cadenas de unos y ceros que se desplazaban por su escáner. Ella registró los datos, sus manos temblaban, el patrón era complejo en capas, pero no había duda de su origen, era una forma de programación humana antigua. ¿Cómo?, preguntó, como si el monolito pudiera responderle. Este lugar tiene millones de años, los humanos ni siquiera eran un concepto en ese entonces. El zumbido se hizo más profundo, reverberando a través del suelo debajo de ella. Sintió un tirón como si el monolito la estuviera atrayendo, instándola a entender. Apretando los dientes se acercó, levantando su escáner hacia los símbolos brillantes. Pulsaron, y el zumbido cambió de nuevo, convirtiéndose en una serie de clics y tonos que de repente se alinearon en una señal coherente, y luego la escuchó una voz clara e inquietante que emanaba de las profundidades del monolito. Estábamos aquí antes, estábamos aquí de nuevo, y estaremos aquí después. Sara se tambaleó hacia atrás, su mente en la voz era humana, o al menos algo que imitaba el habla humana. Hablaba con una cadencia extraña, como si estuviera contando un recuerdo de un tiempo olvidado. Hace mucho tiempo. Tú eres nosotros, nosotros somos tú. El tiempo es el bucle, y el bucle es tiempo. Ella sacudió la cabeza tratando de procesar lo que estaba escuchando. Esta no era solo una ciudad alienígena, era un monumento a algo mucho más profundo. Una civilización humana o de otro tipo que había comprendido la naturaleza del tiempo de una manera que apenas podía comprender. Hemos dejado este mensaje para ti porque somos tú, y tú eres nosotros. A través de los yans, permanecemos. La voz se desvaneció, y los símbolos en el monolito se atenuaron, dejando solo el débil brillo pulsante. La plaza estaba en silencio, otra vez en las vibraciones que se alejaban hacia la tierra. Sara se quedó allí con el corazón martilleando en su pecho mientras las implicaciones se estrellaban contra ella como un maremoto. Esta ciudad es un registro. Ella respiró, un registro de nosotros de alguna manera en un pasado imposiblemente distante. Los humanos, o algo aterradoramente similar a los humanos, habían caminado por este mundo, habían construido esta ciudad, codificaron su conocimiento en estas ruinas, y lo dejaron allí como un mensaje para el futuro. Pero ¿cómo y por qué? Su escáner de muñeca emitió un pitido, la pantalla parpadeaba con la secuencia binaria que había grabado. Ella lo miró, su mente ya estaba llena de preguntas. Había un código enterrado en esa secuencia, y ella iba a decodificarlo. Jenkins llamó por las comunicaciones, aunque sabía que no habría respuesta. Creo que encontré lo que vinimos a buscar, y es más grande de lo que imaginamos. Girando su mirada hacia el monolito, sintió una oleada de determinación. Este no era solo un misterio alienígena, era uno humano, y ella lo iba a desentrañar sin importar lo que costara. El viaje de regreso al transbordador era un borrón. La mente de Sara zumbaba con la enormidad de lo que acababa de experimentar. Sus pensamientos chocaban y se fragmentaban como fragmentos de vidrio. La voz todavía resonaba en sus oídos, un inquietante recordatorio de la conexión imposible entre las antiguas ruinas y la humanidad. Siguió mirando hacia atrás al imponente monolito, su forma oscura se alejaba detrás del horizonte irregular de la ciudad. ¿Qué significaba? ¿Cómo podía esta estructura alienígena hablar en una lengua humana, transmitir en un idioma que no debería haber existido hasta millones de años después? Tropezó con los caminos llenos de vidrio, su escáner apretaba firmemente en una mano, el código binario parpadeaba en su pantalla. No podía esperar a analizarlo más a fondo para decodificar el mensaje enterrado en su interior, pero primero necesitaba reagruparse para ordenar sus pensamientos antes de sumergirse de cabeza en las profundidades de este enigma. El transbordador apareció a la vista, una pequeña mota de tecnología humana ubicada en el borde de la ciudad alienígena. Jenkins estaba esperando junto a la rampa, su rostro enmascarado por la preocupación cuando vio a su médico. Te llamé, estuviste fuera por horas. Estaba empezando a pensar que las ruinas te habían tragado por completo, no muy lejos de la verdad, murmuró Sara mientras se acercaba, sus piernas pesaban y doloridas. Necesitamos ejecutar algunos diagnósticos en esto. Agitó el escáner en el aire, sin siquiera molestarse en explicar lo que había encontrado. Era demasiado complicado, demasiado vasto para ponerlo en palabras todavía. Jenkins levantó una ceja,
pero no presionó para obtener detalles. Entendido. Déjame entrar. Un frente de tormenta se acercaba, hizo un gesto hacia el horizonte donde las nubes oscuras se acercaban, agitándose y crepitando con electricidad. Sara levantó la vista notando la velocidad antinatural de la tormenta. El clima en XC-317 era notoriamente volátil. Pero esto parecía diferente, casi deliberadamente. Sacudiéndose el pensamiento, siguió a Jenkins por la rampa y dentro del transbordador, la escotilla se cerró detrás de ellos con un siseo y dio un suspiro de alivio. Cuando el zumbido familiar de los sistemas de la nave la rodeó, se desplomó en la silla del copiloto, sus manos temblaban. Está bien, dijo Jenkins deslizándose en su asiento y encendiendo la computadora de a bordo. ¿Qué has hecho? Sara se tomó un momento para recomponerse mirando el escáner en su mano. La señal que comenzó su voz apenas un susurro, es una transmisión y es humana, o al menos está usando lógica binaria humana. El monolito en el centro de las ruinas comenzó a transmitir. Cuando lo toqué grabé todo, pero está todo codificado. Jenkins frunció el ceño, sus dedos flotando sobre los controles humanos. ¿Estás diciendo que este lugar fue construido por nuestros antepasados? No lo sé, espetó frustración, rompiendo su fachada tranquila. Eso es lo que no tiene sentido. La arquitectura, el símbolo, todos son alienígenas, pero la señal es innegablemente humana en estructura. Hay un mensaje allí, y tenemos que decodificarlo. Jenkins la miró, el escepticismo claro en su rostro. Está bien, vamos a ejecutarlo a través de la suite de descifrado de la nave, tal vez nos dé algunas respuestas. Tecleó algunos comandos en la consola, conectando su escáner al sistema de procesamiento de datos del transbordador mientras la computadora de la nave comenzaba su análisis. Sara miró fijamente el monitor, observando cómo líneas de código binario se desplazaban por la pantalla. Dentro del transbordador se sentía una carga espesa de anticipación afuera. La tormenta se había reunido directamente sobre ellos, relámpagos bifurcándose a través del cielo oscuro. Descifrado en progreso. La computadora chirrió las palabras parpadeando en el monitor. Tiempo estimado 2 horas. 2 horas, Sara murmuró, frotándose las sienes. Se sintió como una eternidad, pero de nuevo había esperado toda su carrera por un descubrimiento de esta magnitud. Solo esperaba que las respuestas valieran la pena la espera. Jenkins se acomodó en su asiento cruzando los brazos. Así que mientras esperamos, ¿por qué no me dices exactamente qué pasó ahí afuera? Sara dudó cómo podía siquiera comenzar a describir la experiencia surrealista, las vibraciones en el suelo, la voz que hablaba con una extraña familiaridad, pero Jenkins merecía algún tipo de explicación. Él estaba aquí arriesgando su vida tanto como ella. Hay algo vivo en esas ruinas. Comenzó con cautela, no en un sentido biológico, sino de una manera que es difícil de definir. Cuando llegué a la plaza central, el monolito, esta enorme estructura de vidrio oscuro, se activó, respondió a mi toque y... Entonces habló. Jenkins la miró fijamente, su expresión ilegible. ¿Habló en qué idioma? En nuestro idioma. Ella respondió con voz temblorosa. Dijo cosas que insinuaban una conexión entre nosotros, y quien sea o lo que sea que construyó este lugar, implicaba que compartimos algún tipo de enlace a través del tiempo. Ahí es cuando comenzó a transmitir la señal. Grabé todo, pero no puedo entenderlo hasta que la computadora termine el descifrado. Jenkins se inclinó hacia atrás, su mirada se desvió hacia la tormenta afuera. Eso es pesado. ¿Estás diciendo que de alguna manera los humanos o algo como nosotros estuvimos involucrados en la creación de esta ciudad hace millones de años? Sí, dijo Sara asintiendo, o al menos eso es lo que la señal parece sugerir, pero hay más. El monolito seguía refiriéndose al tiempo como un bucle, como si el pasado, presente y futuro estuvieran todos interconectados. Me hace pensar, ¿y si no somos los primeros humanos en explorar las estrellas? ¿Y si solo somos parte de un ciclo sin fin? Jenkins se frota la nuca. Suena como un montón de jerga filosófica, Jumbo, pero confío en tus instintos, doctor. Si crees que hay algo en esto, entonces veamos a dónde nos lleva. Se sentaron en silencio, el único sonido el leve zumbido de la lanzadera y el distante retumbar del trueno. Sara observó la pantalla, el binario desenredándose lentamente en patrones reconocibles. Sintió una tensión en su pecho, una mezcla de miedo y emoción. ¿Y si la señal contenía respuestas? ¿Y si cambiaba todo? La humanidad creía saber sobre sus orígenes. Los minutos pasaron lentamente, y luego con un suave pitido la computadora sonó descifrado completo. Sara se inclinó hacia adelante, sus ojos se fijaron en la pantalla cuando aparecieron las primeras líneas del texto traducido. Reproducción del mensaje iniciada. Origen X-317 monolito. Nacimos de estrellas forjados en el crisol del tiempo. Nuestra existencia es un ciclo ininterrumpido a través de los tiempos. Ustedes que encuentran este lugar son parte del ciclo. Ustedes son nuestro legado y nosotros somos suyos. Sara sintió un escalofrío recorrer su columna. Las palabras eran claras, directas, y sin embargo llenas de una abrumadora sensación de antigüedad. Llevaban el peso de incontables milenios, hablando de eventos y verdades que se extendieron mucho más allá de la comprensión humana. Construimos esta ciudad para que perdure a través de los Yans, para que permanezca como un testimonio de nuestra presencia y de la naturaleza del tiempo mismo. El tiempo no es una línea, es un bucle, y dentro de ese bucle somos infinitos. Ustedes, los exploradores de esta era, recorren caminos que hemos recorrido antes y volveremos a recorrer. Jenkins se inclinó hacia adelante, su rostro pálido. ¿Qué diablos significa eso? ¿Están diciendo que hemos estado aquí antes?
Creo que sí, Sara susurró, sus ojos escaneando la pantalla en busca de más. Están hablando de algún tipo de existencia cíclica donde la humanidad, o algo parecido a la humanidad, sigue regresando a las estrellas. Las ruinas son como marcadores dejados por iteraciones anteriores de nosotros. La reproducción continuó. Las palabras adquieren un tono más oscuro y urgente, pero el ciclo no está exento de peligros. Dejamos esta advertencia: los ecos de nuestro pasado pueden convertirse en trampas. Ustedes que encuentran este lugar, tengan cuidado con el atractivo de los monolitos. No son meras reliquias, son guardianes del bucle, y los pondrán a prueba para romper el ciclo. Para ir más allá del bucle, debes comprender la naturaleza de tu propia existencia. Esta ciudad no es más que el principio. Encuentra a los demás, escucha los ecos. El mensaje se desvaneció, la pantalla volvió a una secuencia de código binario. Sara se recostó, su mente dando vueltas. Las ruinas no eran solo restos de una civilización olvidada, estaban destinadas a ser encontradas para servir como advertencia, o quizás una guía. Múltiples ciudades, murmuró, esta es solo una de muchas. Dejaron estos lugares atrás, para que los encontremos para entender. Jenkins negó con la cabeza, su rostro grabado con incredulidad. Entonces, ¿estás diciendo que hay más de estos monumentos esparcidos por la galaxia, y todos están conectados a algún tipo de antigua civilización humana? Sí, respondió Sara, una chispa de determinación encendiéndose dentro de ella. Y nos están diciendo que los encontremos para descubrir la verdad sobre nuestra existencia. El mensaje hablaba de un bucle, de salir de él. No sé qué significa eso todavía, pero es nuestro siguiente paso. Se puso de pie caminando por la pequeña cabina. La tormenta afuera azotaba contra la lanzadera, como si la naturaleza misma estuviera reaccionando a su descubrimiento. Jenkins, necesitamos reunir cada pieza de información que tenemos. Quiero cruzar la referencia de la señal con todas las ruinas conocidas en este sector. Si hay otras ciudades como esta, necesitamos encontrarlas ahora mismo, dijo Jenkins, su tono sombrío, pero resuelto. Empezaré la recuperación de datos. Podríamos estar abriendo una caja de Pandora. Aquí, el doctor, el resuelto, colgaba inmóvil en el vacío, orbitando la luna cubierta de hielo de un gigante gaseoso sin nombre. A través de la ventana de la bahía de transbordadores, Sarah Chambers contempló el planeta debajo. Su corazón se aceleraba con una mezcla de pavor y euforia. Bajo la superficie congelada de la Luna, los sensores habían detectado otro monolito casi idéntico al que habían encontrado en XC317. Habían tardado semanas en localizar este lugar, semanas de analizar mapas estelares, comparando señales y siguiendo las enigmáticas instrucciones del primer monolito. Jenkins terminó de asegurar el equipo y le dio un no. Listo, cuando esté listo, doctor. Sara apartó los ojos de la fría extensión de afuera. Déjenos hacer esto, dijo, su voz acerada con determinación. Esta vez sabían con qué se enfrentaban, con Oal. Menos esperaban que lo hicieran. Los motores del transbordador cobraron vida y comenzaron su descenso. Los ojos de Sara se dirigieron al escáner en su muñeca, que ya estaba registrando débiles señales que emanaban de la superficie de la Luna. Era similar a la transmisión del primer monolito, pero distorsionada, como un eco que se extiende a través del tiempo. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el gélido entorno de la Luna. Aterrizó en 60 segundos. Jenkins informó que su tono era tranquilo y profesional, pero ella captó el destello de tensión en sus ojos. Estaban entrando en lo desconocido, enfrentándose a un misterio que se había cernido sobre la humanidad durante milenios. El transbordador se cerró cuando atravesó la delgada capa de atmósfera y aterrizó con un suave crujido en el hielo. Sara agarró su mochila y se puso de pie, respirando profundamente. Está bien, déjalo pasar, con la escotilla abierta, revelando el desolado terreno helado más allá. El frío le golpeó la cara como un golpe físico y entrecerró los ojos contra la blancura cegadora que había frente a él. Un pequeño afloramiento de piedra oscura atravesó la parte de hielo de la estructura monolítica, que sobresale marcando su ubicación. Jenkins caminó con dificultad por la rampa, sus botas crujieron a través del hielo. Los sensores están detectando una red de túneles debajo de la superficie, llamó por encima de su hombro. El núcleo del monolito está enterrado profundamente. Sara siguió su respiración, visible en el aire helado. El hielo gimió bajo su peso, protestando por su intrusión. Se dirigieron al afloramiento, una losa irregular del mismo material oscuro parecido al vidrio que el monolito en X317. Los símbolos tallados en su superficie eran inquietantemente familiares, brillando débilmente en la luz pálida. El mismo patrón que antes, murmuró, pasando una mano enguantada sobre las marcas. La superficie vibró bajo su toque, enviando un escalofrío por su brazo. Encontremos un punto de entrada. Se movieron a lo largo del afloramiento, sus escáneres pitaron intermitentemente. Finalmente llegaron a una grieta estrecha, una boca oscura que conducía a las profundidades heladas. Jenkins arrojó una barra luminosa en la abertura. Su tenue luz azul reveló un túnel de pendiente pronunciada. Parece un ajuste apretado. Jenkins, Sara murmuró, y asintió. Align herself, hemos llegado hasta aquí, no podemos volver atrás. Ahora se deslizaron en la grieta, sus botas resbalando contra las paredes lisas y heladas. Mientras descendían, el túnel descendió en espiral más profundamente en la corteza de la Luna, hasta que la luz de la entrada fue un recuerdo lejano. La temperatura se desplomó y
La respiración de Sara se hizo superficial, visible bocanadas en el aire gélido. El túnel finalmente se ensanchó en una caverna y allí, asomándose en las sombras, estaba el monolito. Se encontraba en el centro de la caverna, su superficie cubierta de los mismos símbolos brillantes pulsando suavemente, como un latido del corazón. Sara se acercó con cautela, sus ojos escaneando en busca de cualquier señal de peligro. El aire estaba denso con la misma energía cargada que había sentido en X-317, un zumbido que vibró en sus huesos. Levantó su escáner de muñeca apuntándolo al monolito. Cobró vida, la pantalla se llenó de flujos de código binario. Está activo, respiró transmitiendo algo. Jenkins se movió a su lado, sus ojos se fijaron en el monolito. El mismo mensaje no susurró, es diferente. El escáner parpadeó, muestra reproduciendo cadenas fragmentadas de datos, símbolos a medio formar que insinuaban un lenguaje más complejo. Este está transmitiendo una respuesta al primer monolito, una respuesta. Jenkins frunció el ceño mientras la mente de Sara corría. El primer monolito había hablado de un ciclo, un bucle de tiempo, y si este monolito era parte de ese ciclo de comunicación a través de los Yans. Creo que están diseñados para interactuar, dijo su voz silenciosa con asombro. Los monolitos no solo transmiten mensajes, parte de una red, una cadena de señales que vinculan estas antiguas ciudades. Dio un paso más cerca, sintiendo la atracción de la presencia del monolito. Era como si la estructura estuviera viva, consciente de su acercamiento. Los símbolos se iluminaron, y el zumbido se intensificó, llenando la caverna con un tono bajo y resonante. Aquí vamos de nuevo, murmuró Jenkins, dando un paso atrás. Listo cuando lo estés. La doctora Sara extendió la mano, presionando su mano contra la superficie. Una sacudida de energía surgió a través de ella, no dolorosa pero abrumadora. Los símbolos brillaron con una luz cegadora, y la caverna se llenó con el sonido de una voz, un antiguo tono resonante que reverberó en su cráneo. Somos los ecos de tu futuro y los restos de tu pasado. La voz habló con una cadencia extraña, estratificada y profunda. No era la misma que la de X-317, esta estaba más fragmentada, rota por estática e interferencia. El código binario en su escáner se revolvió, cambiando a patrones que parecían esquemas, mapas estelares. Buscas la verdad, pero la verdad está limitada por el bucle. Para liberarte debes entender el ciclo. ¿Qué ciclo? Sara exigió, su voz temblorosa. ¿Qué eres? El monolito vibró, su brillo pulsando más rápido. La voz continuó sin verse afectada por su pregunta. Somos tú, y tú eres nosotros, a través de las estrellas, a través de los milenios que hemos vivido, muertos y resucitados. El ciclo es tiempo, y el tiempo es la jaula. Jenkins miró fijamente el monolito, su rostro pálido. ¿Está diciendo que estamos atrapados en algún tipo de bucle temporal? Sara tragó saliva. Creo que sí, nos están diciendo que la humanidad, o lo que sea que vino antes que nosotros, ha estado repitiendo este viaje una y otra vez. Cada vez que alcanzamos las estrellas que construimos, caemos, y el ciclo comienza un nuevo. Los monolitos son marcadores dejados por aquellos que vinieron antes que ellos, son llaves y advertencias. La luz del monolito se atenuó y el aire en la caverna se volvió pesado con una carga eléctrica. El suelo debajo de ellos retumbó, y Sara se tambaleó. Su corazón latía con fuerza. Los símbolos en el monolito cambiaron, reorganizándose en un nuevo patrón, uno que se parecía a las coordenadas de los sistemas estelares. Nos está dando un mapa. Ella jadeó con acento agudo. Un camino a los otros monolitos. Jenkins la miró con los ojos muy abiertos. ¿Un camino hacia qué? ¿Qué se supone que debemos hacer con esto? Para entender, Sara respondió, su voz apenas un susurro. Para encontrar la clave para romper el ciclo, nos están diciendo que la única forma de avanzar es descubrir la red completa. Para escuchar el mensaje de cada monolito, la voz regresó, un eco débil que parecía originarse en las profundidades del monolito. El camino es peligroso, romper el bucle es desafiar al tiempo mismo. Elige sabiamente, porque el bucle protege lo suyo. Con eso el monolito se quedó en silencio, su brillo se desvaneció a un brillo débil. La caverna estaba sumergido en la oscuridad, salvo por la tenue luz del Air Helmet. Sara bajó la mano, su corazón latía con fuerza en su pecho. Se acabó, respiró, mirando su escáner. La pantalla estaba llena de coordenadas, mapas estelares que delineaban un camino a través de la galaxia. Jenkins dejó escapar un suspiro tembloroso. ¿Y ahora qué? Se volvió hacia él, con una determinación feroz ardiendo en sus ojos. Seguimos el camino, encontramos los otros monolitos, escuchamos sus mensajes y juntamos las piezas de la verdad. Si hay una manera de romper este ciclo, para detener este bucle sin fin, tenemos que encontrarlo. Jenkins asintió lentamente, una resolución sombría se apoderó de sus rasgos. Luego volvamos al Resolute y comencemos a planificar nuestro próximo movimiento. Mientras trepaban de nuevo por el túnel y emergían a la superficie helada, Sara miró hacia las estrellas. En algún lugar allá afuera, a través de la vasta extensión del espacio, estaban las respuestas que buscaban. Los monolitos eran más que simples reliquias, eran llaves dejadas por una antigua versión de la humanidad, una advertencia y una guía. Romper el ciclo no sería fácil, podría ser imposible, pero tenían que intentarlo. Los motores del transbordador rugieron para la vida mientras ascendían a la órbita, dejando atrás la luna y su monolito. Sara miró los mapas.
Estelares en su escáner, las coordenadas brillaban como faros en la oscuridad. Tenemos un camino, murmuró para sí misma, solo tenemos que seguirlo. Mientras el transbordador atracaba con un Resolute, Sarah sintió una oleada de esperanza mezclada con miedo. Estaban parados al borde de un misterio que abarcaba a Ion, uno que desafiaría todo lo que sabían sobre la existencia del tiempo y la humanidad misma, pero estaba lista para enfrentarlo, para desentrañar los secretos que dejaron atrás los ecos de su propio futuro. Por primera vez en su vida sintió que estaba al borde de algo verdaderamente monumental, no solo un descubrimiento, sino una revelación que podría redefinir lo que significaba ser humano, y con esa comprensión comenzó el viaje para romper el ciclo. Si apreciaste la historia y deseas mostrar tu apoyo, por favor considera dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Adicionalmente, por cada comentario que contenga 88 le daré un corazón a cada uno. Gracias por tu tiempo.